la con la directa de tantas ocasiones que hemos apuntado, pero al final no ha servido nada, derrota. Bueno, no sirve de nada para sumar en la clasificación, ¿vale? Pero hay que quedarse también con todo lo positivo y destacar a los jugadores toda la parte que han hecho bien. O sea que creo que en la primera parte pudimos haber resuelto el partido y en cambio nos fuimos con un gol en contra. En la segunda parte se niveló un poco más, también es cierto por la ventaja que ellos adquieren tan pronto en otra acción puntual. Pero aún así el equipo lo intentó hasta el final y los jugadores veían que podían darle la vuelta, ya no digo empatar, sino que se veía que el equipo creía y que podía. Y bueno, pues después ya en el tercer gol sentencia el partido, no se acabó el partido ahí. De todas formas creo que el marcador no dice la realidad del partido, ¿vale? Y nosotros en el vestuario no vamos a despistarnos por ese resultado tan adverso. Sabemos que hemos cometido algún error que no se puede cometer porque ante equipos como el Hospitalet lo pagan con goles y con puntos, pero repito que el marcador no va a tergiversar la calidad de lo que aconteció en el terreno de juego. Estamos de acuerdo, pero yo recuerdo el día de tu presentación que comentabas que no podía ser que el equipo recibiera tantos goles. Hoy hemos vuelto a caer en eso, ¿no? Claro, tenemos que corregir. Entonces, exactamente, ¿dónde están los errores? No es un error de una línea ni de un puesto específico, es un error de conjunto y como tal lo asumimos. Somos un grupo. Cuando tenemos una alegría la vamos a repartir y todos nos alegraremos, y cuando sucede esto y tengo que contestar estas preguntas, seguimos siendo un grupo, entonces a la hora de repartir toca menos y será mejor. Sabemos que a partir del martes tendremos que corregir algo. Hoy no ha sido suficiente. A lo mejor el mismo error ante otro equipo no con tanta entidad en cuanto a jugadores no es sinónimo de gol. Pero nosotros sabíamos que cuál era el punto fuerte del Hospitalet y no como conjunto, Conteniente como equipo no ha sido en ningún momento inferior al Hospitalet, pero individualmente nos han decantado la balanza hacia un lado, muy clara. De todas maneras, el público se ha ido, está claro que no hemos sumado, pero se ha ido, yo diría que un poquito contento por la imagen del equipo. Bueno, al público no le podemos engañar porque estaba viéndolo, ¿no? Estáis todos viendo el partido. Repito que el 1-3 es desagradable para nosotros, los primeros, pero que no nos vamos a engañar y no vamos a pensar que ha sido un desastre, porque no lo ha sido. Hemos podido, no digo empatar, sino hemos podido irnos del partido con 3 puntos y nos vamos con 0 puntos y con 1-3 en contra. O sea, bastante desagradable y bastante castigo para el mérito de unos. Mister, el camino defensivo yo creo que está en la primera media hora que ha hecho Ontinyent, presionando muchísimo y no dejando al Hospitalet dar 2 toques seguidos. Sí, pero aparte de eso nosotros también creamos muchísimas oportunidades. Sí. O sea, no solo contrarrestamos bien, sino combatimos bien. Creo que en el área pequeña, en el área del portero, a menos de 1 metro, hemos fallado 2 goles, ¿eh? Y ellos hacen un gol con un tiro. Después de una conducción de 30 metros, un tiro de 25 metros. Demasiado castigo, ¿no? Tiene que hacer mucho más el contrario para conseguir hacernos gol. Esto es lo que tenemos que corregir. Lo sabemos. ¿Y cómo está el vestuario después de la derrota injusta? Dolido, como tiene que estar. Tiene que estar dolido. Así como cuando ganamos una fiesta, pues cuando perdemos tiene que estar dolido. Hoy y mañana, martes a entrenar y se acabó. Martes a entrenar a preparar el partido con Baleares, a seguir creciendo. ¿La diferencia ha sido el puntito de calidad individual del Hospitalet? En el duelo de 1 contra 1 nosotros no llevamos las de ganar nunca. Entonces tenemos que llevar el partido al juego de conjunto, colectivamente. Si nosotros cometemos un error en defensa, no podemos pagarlo con un gol. Si el equipo contrario comete unos errores, a lo mejor aciertos de Ontinyent,
y no conseguimos gol, es muy injusto decir que es culpa de que defensivamente se ha estado mal, ¿no? Perdona, es que has tenido 5 también para hacer gol y no hemos hecho gol, ¿no? Entonces tampoco debemos cargar el acento en el aspecto defensivo. En el equilibrio está la virtud, y nosotros hoy no hemos sido un equipo equilibrado, porque hemos estado francamente bien en ataque, a pesar de no conseguir gol, pero no hemos ajustado lo suficiente en defensa, y de ahí que ellos hayan hecho 3. Han tenido 4 oportunidades, 4, y han hecho 3 goles. Fíjate, excesivo. Tenemos que hacer el equipo crecer desde la portería, lo he dicho el primer día. Es excesivo, evidentemente. Somos conscientes que esos números son inaguantables. Bueno, los corregiremos. Comentaste en la última rueda de prensa que como se ganaba, no había prisa en buscar fichajes. A partir de ahora ya se va a hacer más hincapié, o tampoco. Se está trabajando y está prácticamente en un 90%, todo lo que se va a hacer está hablado y está cerrado, pero vamos a ver, el plazo se abre el 1 de enero, ¿vale? Nosotros tenemos un derecho, como tienen todos los equipos, para incorporar jugadores, por eso abre ese plazo. Pero es que nosotros hasta esa fecha tenemos partidos y debemos tener el máximo respeto a nuestros jugadores, que son los que tienen que jugar todos los domingos, son los que tienen que competir, son los que tienen que hacer lo que han hecho hoy. Entonces, hablar, ahora salen nombres, no solo aquí en todos los equipos, ¿no? Pero aquí nos molesta más a nosotros, claro. Salen nombres porque hay muchos ofrecimientos, ¿no? Pero claro, no pueden venir todos los que suenan, porque no hay sitio en el vestuario, si viesen todos, ¿no? Pero ya le digo, se está trabajando y un 90% está hecho. Si está el 90% hecho, ¿se sabe qué posiciones se van a reforzar? Les estoy diciendo que no podemos hablar, hace falta, vamos a ver, nosotros no vamos a firmar a ningún jugador de superior categoría. Nosotros podemos incorporar jugadores complementarios a los que tenemos. Eso es lo que vamos a firmar. Van a venir jugadores complementarios para hacer una plantilla, un equipo mejor. Y sobre todo, hacer complementarios para que los que tenemos sean mejores jugadores. A eso me refiero. Y eso es lo que va a venir.